Las cataratas del Niágara son una de las vistas más impresionantes de la naturaleza, atrayendo a millones cada año para maravillarse con su inmenso poder y belleza. El rugido ensordecedor, la niebla que se eleva en el aire y la incesante corriente de agua la hacen inolvidable. Pero más allá de su impresionante atractivo, se encuentra una historia más oscura, una de buscadores de emociones, temerarios y finales trágicos. Durante siglos, las personas han sido atraídas a su borde, tentadas por el desafío de conquistar las cataratas o simplemente atrapadas en circunstancias desesperadas. Hoy, estamos explorando 5 historias desgarradoras de aquellos que enfrentaron la furia de Niágara. Estas historias son un recordatorio inquietante del peligro detrás de la belleza. Se recomienda discreción al espectador. Era una brillante mañana de julio de 1930, cuando George Stathakis se preparó para perseguir su sueño. George, un inmigrante griego de 46 años que vivía en Buffalo, Nueva York, no era como la mayoría de las personas. Tenía grandes ideas sobre la vida y el más allá, y creía que podía compartirlas con el mundo. Para obtener la atención que necesitaba, George planeó algo extraordinario. Sobreviviría a un viaje por las cataratas del Niágara en un barril especialmente diseñado. Meses de preparación se dedicaron a su plan. George diseñó un barril enorme hecho de roble, reforzado con acero y que pesaba casi 2.000 libras. El barril, de 10 pies de largo y 5 pies de ancho, fue construido para resistir la inmensa fuerza de la caída. Dentro, incluyó tanques de oxígeno y suministros para ayudarlo a sobrevivir. Confiado en su diseño, George creía que esta atrevida hazaña lo haría famoso y le daría la plataforma que necesitaba para compartir sus ideas. George no estaba solo en este viaje. Con él estaba Sonny Boy, su tortuga mascota, que se dice tiene más de 150 años. Llevar a Sonny Boy demostró la confianza de George en su plan y añadió un toque personal a la arriesgada empresa. Cuando la tapa se selló herméticamente, el rugido amortiguado de las cataratas llenó el barril, acompañado por el crujido de la madera bajo presión. El barril fue liberado en el río, acercándose al borde. Los espectadores miraron mientras desaparecía sobre las cataratas, tragado por la niebla y el agua que caía. Notablemente, el barril sobrevivió a la caída de 167 pies y emergió intacto en la base de las cataratas. Por un momento, parecía que el plan de George había funcionado, pero rápidamente surgieron problemas. Red Hill Sr., un temerario local y experto en las cataratas, había advertido a George sobre los riesgos del tamaño y peso de su barril. Con más de 2.000 libras, era mucho más pesado que los utilizados en otros intentos exitosos. Hill advirtió que el barril podría quedar atrapado en las corrientes impredecibles cerca de la base de las cataratas. Desafortunadamente, eso es exactamente lo que sucedió. En lugar de flotar río abajo, el barril quedó atrapado en las poderosas corrientes detrás de las cataratas. Giró y se balanceó violentamente, inaccesible para los rescatistas. Dentro, George enfrentó una realidad sombría. El espacio oscuro y estrecho era sofocante, y el rugido ensordecedor de las cataratas ahogaba todo lo demás. Su suministro de oxígeno, diseñado para durar unas 8 horas, se estaba agotando. Los esfuerzos de rescate eran incansables, pero el agua furiosa hacía casi imposible alcanzar el barril. Después de más de 22 horas, finalmente lograron liberarlo. Cuando abrieron el barril, el resultado fue devastador. George se había asfixiado mucho antes de que llegara la ayuda, atrapado por el mismo diseño que se suponía debía protegerlo. En un cruel giro del destino, la creación de George se había convertido en su prisión. El pesado barril reforzado construido para asegurar su supervivencia había sellado su trágico destino. Sin embargo, en medio del dolor había un rayo de esperanza. Sonny Boy, la tortuga de George, sobrevivió a la prueba ilesa. La pequeña tortuga se convirtió en un símbolo de resiliencia y más tarde apareció en libros infantiles y noticias. La fama de Sonny Boy trajo un pequeño eco agridulce del reconocimiento que George había buscado. Hoy, el barril de George se exhibe en las cataratas del Niágara, un recordatorio solemne de los riesgos de desafiar a la naturaleza y el costo de los sueños atrevidos. Su historia perdura no solo como una advertencia, sino como un testimonio de la ambición humana y las formas inesperadas en que puede desarrollarse. Era un día fresco de primavera en abril de 2017, y el rugido de las cataratas del Niágara resonaba en el aire. El río se agitaba abajo, como siempre, llevando consigo la promesa de una caída fatal para aquellos que se atrevieron a desafiar el poder de las cataratas. Sin embargo, en este día, las cataratas reclamarían a un hombre que una vez se alejó de ellas, ileso. Un hombre que pensó que podría conquistar su fuerza una vez más. Kirk Jones, un hombre de 53 años de Michigan, ya había hecho historia en 2003 cuando se convirtió en la primera persona en sobrevivir a una caída sobre las cataratas del Niágara sin ningún equipo de protección. A 167 pies, la caída casi le costó la vida. Sin embargo, emergió del agua turbulenta con nada más que heridas menores. Se consideró un milagro. Kirk había estado lidiando con problemas personales en ese momento, y algunos creían que su decisión de saltar fue un acto desesperado.
impulsado por la necesidad de escapar. Por un corto tiempo, fue lanzado al centro de atención de los medios, aclamado como un sobreviviente de lo imposible. Pero la atención se desvaneció, y con ella vinieron las repercusiones legales. Fue multado y prohibido de por vida en Canadá. A pesar de la fama y las consecuencias, Kirk parecía atraído de nuevo a las cataratas como si hubiera asuntos pendientes entre ellos. Prohibido del lado canadiense de las cataratas, centró su atención en el lado estadounidense donde planeó su regreso. A lo largo de los años, habló de su conexión con las cataratas como si se hubieran convertido en parte de él. En los meses previos a abril de 2017, comenzó a hablar abiertamente sobre sus planes de regresar, esta vez no solo para sobrevivir, sino con un nuevo propósito. Imaginó este segundo truco como una forma de lanzar una carrera en el entretenimiento para demostrar al mundo que podía sobrevivir lo imposible una vez más. El plan de Kirk era, en el mejor de los casos, poco convencional. Compró una gran bola de plástico en línea, del tipo utilizado en Thorbing, donde las personas ruedan cuesta abajo dentro de una bola. Kirk creía que la bola lo protegería durante la caída, amortiguando el impacto del agua y permitiéndole sobrevivir. Pensaba que el movimiento de rodar, que funcionaba en colinas, podría de alguna manera hacer que la caída fuera sobrevivible, aunque las cataratas no se parecieran en nada a una colina. Con su mascota boa constrictor, Misty, a su lado, lanzó la bola al río de rápido movimiento sobre las cataratas, esperando que esta idea extraña impulsara su carrera. Los testigos informaron haber visto la pelota derivar hacia el borde de las cataratas. La corriente, como de costumbre, era rápida y los rápidos hicieron que la pelota girara salvajemente. El agua rugía mientras la pelota se acercaba al precipicio. Después de eso, desapareció. No está claro si Kirk se había eyectado de la bola antes de que cayera por las cataratas, pero cuando la bola fue recuperada más tarde, se encontró vacía. Los equipos de rescate fueron enviados de inmediato con la esperanza de que, como antes, Kirk pudiera sobrevivir de alguna manera. Pero esta vez, las cataratas no mostraron piedad. La Guardia Costera de Estados Unidos recuperó el cuerpo de Kirk el 2 de junio de 2017, a unas 12 millas río abajo de las cataratas. Su serpiente mascota, Misty, nunca fue encontrada. Kirk Jones, el hombre que una vez había sobrevivido a lo imposible, había sido reclamado por la misma fuerza que se atrevió a desafiar una vez más. Su historia sirve como un sombrío recordatorio del poder de la naturaleza y los límites de la voluntad humana. La supervivencia inicial había sido considerada un milagro, un raro golpe de suerte, pero el segundo intento resultó fatal. ¿Por qué un hombre que ya había desafiado las probabilidades intentaría nuevamente una hazaña tan peligrosa? ¿Qué llevó a Kirk a atentar al destino sabiendo el poder letal de las cataratas del Niágara? Tal vez fue el atractivo de demostrar que el rayo podía caer 2 veces, o un deseo de revivir el efímero momento de supervivencia. O quizás fue una compulsión más profunda de enfrentar lo imposible una vez más, a pesar de las probabilidades en su contra. La muerte de Kirk sirve como una advertencia clara para aquellos que puedan pensar que pueden burlar a la naturaleza. Es un recordatorio de que algunas fuerzas, como las cataratas del Niágara, no pueden ser conquistadas, solo respetadas. Antes de continuar con esta desgarradora historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias de la vida real como esta. Era el 5 de junio de 1990, un día cálido en Niagara Falls, Nueva York. El parque estaba lleno de visitantes disfrutando de la vista de las aguas rugientes, sin saber del espectáculo inminente. Jesse Sharp, un kayakista de 28 años de Tennessee, había venido por algo más que hacer turismo. Su objetivo estaba fijado. Sería la primera persona en hacer kayaks sobre las cataratas del Niágara. Era un truco que las autoridades del parque prohibían estrictamente, pero para Jesse no había marcha atrás. Con una reputación construida sobre la conquista de algunos de los rápidos más peligrosos de América del Norte, Jesse no era ajeno a las maniobras arriesgadas. Su confianza en sus habilidades era inigualable. Había navegado corrientes salvajes y sobrevivido a caídas traicioneras antes, pero nada como esto. La canoa de fibra de vidrio de 12 pies que eligió estaba hecha a medida para la velocidad, elegante y ágil. Sin casco, sin chaleco salvavidas, solo un kayakista y su embarcación, preparados para desafiar las probabilidades. Jesse creía en el poder de su entrenamiento. Para él, el río no era una fuerza de la naturaleza, sino algo que debía ser controlado. No se trataba solo de la emoción. Había un sueño detrás de esto, la fama. Creía que navegar con éxito, las cataratas, lo lanzaría a un nuevo ámbito de reconocimiento, fama, contratos de películas y trabajo profesional de acrobacias. Su nombre sería recordado, grabado en la historia. Jesse pasó meses preparándose para lo que pensaba que sería su momento decisivo. Alrededor de la 1:45 de la tarde, Jesse lanzó su canoa al río Niágara río arriba, dirigiéndose hacia las cataratas. El rugido del agua se hacía más fuerte a medida que se acercaba. La niebla se elevaba como un muro frente a él. Sus brazadas con el remo eran firmes y decididas, cada una acercándolo más al borde. Los espectadores permanecieron en silencio atónito mientras se acercaba al borde.
Los testigos recordaron más tarde haberlo visto levantar su remo alto sobre su cabeza, un gesto final de confianza antes de que el kayak se volcara por el borde y desapareciera en el agua rugiente abajo. Por un momento, parecía como si el mundo se hubiera detenido. La multitud esperaba, esperando que él emergiera y remara hacia la orilla, pero los minutos se alargaron y no hubo señal de él. Los rescatistas comenzaron rápidamente a buscar en la parte baja del río, pero a pesar de sus esfuerzos, Jesse nunca fue visto de nuevo. Una hora después, su canoa fue encontrada golpeada y arrojada varios cientos de yardas río abajo, pero Jesse Sharp había desaparecido. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué sucedió. Algunos ven el intento de Jesse como un acto de ambición imprudente, otros como una audaz búsqueda de la inmortalidad. Sea lo que sea, terminó en tragedia, un intento atrevido de conquistar una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Pero al final, el río reclamó lo suyo. Era un cálido 5 de agosto de 1951 cuando William Redhill Jr. se paró al borde del río Niágara, mirando las aguas turbulentas abajo. El aire estaba cargado de tensión mientras la multitud se reunía a lo largo de las orillas del río, sin saber que el espectáculo que habían venido a presenciar sería más que un simple acto atrevido. Marcaría el final de la vida de un hombre y el comienzo de un cambio en la cultura de las hazañas temerarias en las cataratas del Niágara. Redhill Jr., hijo del renombrado hombre de río William Redhill Sr., había crecido a la sombra de su padre. William Sr., una leyenda local, había advertido una vez a George sobre los peligros de las corrientes impredecibles del río. Red Jr., un hombre de río él mismo, había intentado durante mucho tiempo igualar la fama de su padre. Había asistido en muchas misiones de rescate, nadado en las traicioneras corrientes, e incluso intentado algunas acrobacias, pero nada le había traído el reconocimiento que anhelaba. A principios de la década de 1950, la vida había dado un giro difícil para Red. Los problemas financieros por malas inversiones y la falta de trabajo constante se acumularon. La presión de llevar el nombre de su familia pesaba mucho sobre él. El legado de los Hill, que una vez fue fuerte, parecía desvanecerse, y Red se encontraba desesperado por revivirlo. Necesitaba algo audaz, un truco que restaurara su reputación y atrajera la atención que había buscado durante tanto tiempo. El plan de Red era simple, pero increíblemente peligroso. Cruzaría las cataratas en un nuevo artilugio que él mismo había construido, un dispositivo absurdamente improvisado al que llamó La Cosa. A diferencia de los barriles cuidadosamente diseñados utilizados por otros, el recipiente de Red era una cruda colección de cámaras de aire sobredimensionadas, correas de lona y redes de pesca atadas sin mucha consideración por su seguridad. Se lanzaron sacos de arena para añadir peso, pero la estructura no ofrecía protección real. Todo el conjunto se asemejaba más a un montón de chatarra flotante que a una embarcación salvavidas. El artilugio no tenía una estructura rígida para mantenerlo intacto, y sus materiales desiguales parecían que podrían desmoronarse antes de siquiera llegar a las cataratas. A pesar de las advertencias de amigos y expertos que le dijeron que las probabilidades de sobrevivir eran casi imposibles, Red estaba decidido. Se subió a La Cosa ese día fatídico, la multitud observando con una mezcla de incredulidad y emoción. Mientras el artilugio se dirigía hacia el borde, el agua parecía torcerse a su alrededor, empujándolo peligrosamente cerca de las cataratas. La multitud contuvo la respiración mientras La Cosa se inclinaba y se sumergía en la niebla, desapareciendo de la vista. El rugido ensordecedor de las cataratas ahogó todo sonido cuando el artilugio desapareció. Por un momento, el mundo pareció contener la respiración. Luego, piezas de La Cosa comenzaron a salir a la superficie. Cámaras de aire destrozadas, lona rota y redes de pesca enredadas que flotaban sin rumbo río abajo. La estructura había fallado. El público quedó en silencio, dándose cuenta de que Red Jr. no había sobrevivido. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente cerca del Mouth of the Mist, golpeado y destrozado más allá del reconocimiento. Estaba claro que la inmensa fuerza de las cataratas, combinada con la naturaleza mal concebida de su embarcación, había dejado pocas posibilidades de supervivencia. Los restos del truco eran un recordatorio trágico de las consecuencias de su desesperación. La muerte de Red Jr. conmocionó a la comunidad. Lo que había sido concebido como un acto audaz de redención terminó en tragedia. El incidente llevó a regulaciones más estrictas sobre acrobacias en las cataratas del Niágara. Las autoridades endurecieron las medidas de seguridad, haciendo más difícil obtener permisos y endureciendo las penas para intentos no autorizados. La percepción de las hazañas temerarias en las cataratas cambió, recordando la delgada línea entre la valentía y la imprudencia. Aunque el nombre de Red Jr. pudo haberse perdido en las corrientes, su trágico final provocó un cambio en la cultura de las acrobacias. Su muerte, aunque fue un desastre, había hecho las cataratas un poco más seguras para quienes vinieron después de él. El río continuó cobrando víctimas, pero ahora había medidas más estrictas para prevenir actos imprudentes en el futuro. El intento desafortunado de Red Jr., irónicamente, había marcado una diferencia. Era una fresca mañana de julio de 1920, cuando Charles Stephens, un barbero de 58 años de Bristol, Inglaterra, se paró al borde del río Niágara preparándose para intentar lo que muchos llamarían locura.
El rugido de las cataratas del Niágara resonaba de fondo, un recordatorio constante del inmenso poder al que estaba a punto de desafiar. Para Charles, esto no era un truco cualquiera, era una oportunidad para la gloria, la fama y una escapatoria de lo ordinario. Dejaba atrás su vida en Inglaterra, atraído por la promesa de la aventura, donde la caída de agua desde una altura de 167 pies podía hacer a alguien inmortal o quitarle la vida. Charles había estado cautivado durante mucho tiempo por las historias de buscadores de emociones que se atrevían a conquistar las cataratas en un barril. Era un truco casi absurdo, pero se había convertido en un desafío popular, descender por las cataratas en un barril especialmente diseñado y sobrevivir. Aquellos que lo lograban eran celebrados, y aquellos que fallaban a menudo eran rápidamente olvidados. Para Charles, la idea de hacer acrobacias en barril era simple, sobrevivir, y la fama seguiría. Su barril hecho a medida era grande y resistente, construido de roble y reforzado con aros de acero. En el fondo, descansaba un yunque de 100 libras, diseñado para actuar como lastre, asegurando que el barril se mantuviera erguido al caer. Así como el lastre de un barco lo mantiene estable en mares agitados, este peso ayudaría a estabilizar la caída del barril. Charles subió cuidadosamente adentro, sintiendo la fría madera y el acero a su alrededor. El barril se cerró, sellándolo con solo el ensordecedor sonido de las cataratas creciendo y el agudo olor del río llenando sus sentidos. Con una última mirada a la multitud en la orilla del río, sus asistentes empujaron el barril al agua. La corriente lo atrapó al instante, girando y lanzando el barril, balanceándolo de un lado a otro. Cada ola lo sacudía hacia arriba, solo para volver a golpearlo hacia abajo. El agua se agitaba violentamente y Charles podía sentir el poder del río tratando de sacudirlo. A medida que el barril se acercaba al borde de la cascada, la sensación de inevitabilidad crecía. Ya no había vuelta atrás. La multitud guardó silencio, con los ojos fijos en el barril mientras se acercaba al precipicio. Por un momento, pareció vacilar, tambaleándose en el borde, suspendido entre la vida y la muerte. Luego, con una última inclinación, desapareció en la niebla de abajo, tragado por el rugido ensordecedor de las cataratas. Pasaron minutos, cada uno sintiéndose como una eternidad. La multitud escudriñaba el agua abajo, esperando cualquier señal de vida. Luego, a través de la niebla y la espuma, comenzaron a aparecer pedazos del barril, flotando con la corriente. Por un breve momento, la esperanza resplandeció. Tal vez Charles había sobrevivido. Pero cuando los escombros se acercaron, la vista de un brazo derecho a un sujeto dentro de los restos desvaneció cualquier esperanza. El yunque destinado a estabilizar el barril había causado su ruina. El peso extra era demasiado, y cuando el barril golpeó las rocas afiladas en la base de las cataratas, la fuerza del impacto lo destrozó. Charles Stephens había muerto instantáneamente. La audacia de su intento se había encontrado con el poder implacable de la naturaleza. El trágico final de Charles Stephens sirve como un recordatorio contundente de los peligros de poner a prueba los límites de la naturaleza. Impulsado por una búsqueda de fama, enfrentó las cataratas, solo para que la misma fuerza que buscaba conquistar reclamara su vida. Su historia perdura como un recordatorio sombrío del poder incontrolable de la naturaleza. Gracias por ver mientras exploramos las peores muertes en las cataratas del Niágara en la historia humana. Estas trágicas historias muestran cómo el poder de la naturaleza puede volverse mortal rápidamente. Pero si crees que eso es lo peor, prepárate para lo que viene a continuación. En nuestro próximo video, te llevamos a una pequeña comunidad en Fern Creek, Kentucky, donde la inocente broma de Halloween de un chico de 16 años se volvió mortal. Jordan, conocido por su lado artístico y naturaleza juguetona, nunca esperó lo que sucedería cuando organizó una broma con una soga. ¿Quieres saber cómo se desarrolló todo? Haz clic para ver la historia completa.